Muy buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar esta tarde de oración. Tenemos media hora en donde con humildad y en el espíritu de oración los invito a escudriñar, a leer, a investigar, a orar la Escritura. Y esto con la finalidad de abrir nuestro corazón para que en la Eucaristía este domingo, sábado, vigilia, domingo, podamos encontrarnos con Jesucristo. Entonces preparamos nuestro corazón como los enamorados. El enamorado, antes de encontrarse con el amado, ya lo trae al pensamiento. Ya lo trae al pensamiento y se pone la ropa, se pone la loción, prepara, voy a platicar esto, voy a platicar el otro. De alguna manera vamos a traer a Jesús espiritualmente, aquí para empezar a dialogar con Él, pero nuestro encuentro sacramental, nuestro encuentro conjunto con la comunidad va a ser el domingo, pero ya nos estaremos aquí encontrando. Entonces vayamos preparando nuestro corazón. Ahora nos toca leer Marcos capítulo 9 del versículo 30 al 37, ¿sí? Marcos capítulo 9 del versículo 30 al 37. Ojalá que todos tengamos ahí ya nuestras Biblias. En mi Biblia está en la página 1782. Vamos a iniciar con todas nuestras oraciones. Si tienes la oportunidad de guardar un momento de silencio para preparar tu corazón, si tienes la oportunidad de sentarte y disfrutar de este banquete que el Señor nos va a presentar, adelante. Si no puedes, si tal vez estás trabajando o algo, trata de enfocarte, que tu corazón no se distraiga y que puedas llevarte al encuentro con el Jesús, que es la verdad, que es el camino, que es la vida. Vamos pues iniciando todos juntos. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento por Facebook y en su debido momento a través de YouTube. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que como el Papa Juan Pablo II en una de sus audiencias de los miércoles decía que ya el cielo y ya el infierno de alguna manera se puede experimentar aquí en la tierra. De alguna manera. Y hoy esta oración pues nos recuerda eso. Nos habla de que el amor a Dios y el amor a los hermanos, ¿verdad? En primer lugar es la plenitud de la ley. Y segundo, que a través de ese cumplimiento de amar a Dios y al prójimo, podamos llegar a la vida eterna. Sin embargo, cuando ya estamos amando y estamos adorando al único Dios y al prójimo, sí, ya se prueba la vida eterna. Una de las maneras tan sencillas, puedo decir así, o tan hermosas o tan cotidianas, es a través del matrimonio. En el matrimonio, cuando tú amas con todo tu corazón a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, y vas a misa junto y abres tu corazón en adoración, ya estás probando, ¿sí? Ya estás paladeando, ya estás degustando de lo que es la vida eterna, ¿sí? Y más cuando está también el fruto de ese amor, Entonces ojalá los invito mucho a que en la medida de lo posible, que puedan ir a celebrar la Santa Eucaristía. En primer lugar, en su matrimonio, y si es posible, ¿verdad? Especialmente que los jóvenes, sus hijos ya son jóvenes, pues de la manera de lo posible celebrar con el fruto de ese amor. Bien, entonces estamos en este domingo 25 del tiempo ordinario y vamos a meditar nuestro evangelio. Vamos a darle lectura de una manera sencilla, de una manera atenta, y después vamos a meditarla y por supuesto a orarla. Vamos a orarla. Entonces, sabiendo que Jesús está presente aquí con nosotros y que Él nos va a hablar,
a través del Evangelio, vamos a hacer la lectura. Marcos 9, del 30 al 37. Vamos a tratar de esta lectura, a poner atención a los detalles. En primer lugar, les veo las personas, ¿verdad? Bien importante. ¿De qué grupo de personas está hablando? ¿En dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus gestos? Vamos a tratar de poner atención a todas esas mientras leemos detenidamente y pausadamente nuestro Evangelio. Marcos 9, del 30 al 37. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó de qué venían hablando en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolos, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. ¿Sí? Bien, vamos a volver a leerlo, ese pasaje, vamos a dividirlo en 3 momentos, recordando un poquitito. No sé si han tenido la oportunidad de revisar un poquito su Biblia, pero este es un pasaje muy parecido al de la semana pasada, pero el de la semana pasada fue en el capítulo 8, del versículo 27 a 35. En su Biblia van a encontrar que va a decir segundo anuncio de la pasión, así como subtítulo. Y en el 8, del 27 al 35, van a encontrar que dice primer anuncio de la pasión. Primer anuncio de la pasión desde el versículo 31. ¿Sí? Entonces, Marcos en general colecciona 3 anuncios de la pasión, porque como vemos, ¿verdad? Como vemos, aquí lo dice muy claro, ¿verdad? Los discípulos no comprendían esto, ¿sí? Entonces, no comprendían en el otro, la reacción de Pedro al escuchar eso. Dice, comenzó a reprenderlo. No entienden, ¿sí? Y aquí nos da más detalles. ¿Por qué no entienden? En primer lugar, hay algo que se llama miedo, y en segundo, porque ellos tienen otros planes, ¿sí? Entonces vamos a ubicar este pasaje. Y ahora, antes de este encuentro que nos está narrando aquí el Evangelio y que estamos leyendo, estamos mirando que si ponemos atención después del capítulo 8 que hemos leído, hay 2 acontecimientos bien importantes. Uno, en el capítulo 9, comienza con la transfiguración. Jesús en ese caminar los lleva a una montaña alta y ahí se transfigura. ¿Se acuerdan? La palabra transfigurar es cambiar, ¿sí? De forma. Su vestidura se volvió más blanca que ningún blanco pudiera. Dice, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, ¿sí? Si se transfiguró, esa se llama la transfiguración. Viene una manifestación gloriosa. Y después de esto viene otro momento, porque ahí solamente hay tres testigos. Es Pedro, Santiago y Juan. Y después, cuando van bajando, se encuentran con que hay un papá que tiene el problema de un hijo endemoniado, ¿sí? Un problema. Y es epiléptico. La posesión diabólica le hace al joven, le provoca la epilepsia, lo tormenta de esa manera. Sabemos que toda posesión es un tormento para la víctima.
Y entonces ahí es cuando el papá necesita la fe. Y le dice, haz tú algo si puedes. Y Jesús le va a decir frente a la cara, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? ¿Verdad? Entonces estos dos pasajes, no voy a ahondar, que son muy interesantes, ojalá que otro día nos dé la oportunidad. Entonces encontramos con que abre el evangelio de hoy, dice, al salir de allí, es decir, al moverse del bajar de esa montaña de la transfiguración, dice que siguieron atravesando Galilea. Jesús sigue en la parte norte, todavía está lejos de Jerusalén, está en esa parte norte. ¿Se acuerdan que la semana pasada a mí me llamaba eso, ¿no? Que Jesús andaba por allá, dice, salió por los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿sí? Entonces otra vez anda en esa región, ya no en la misma región allá en el este, pero ya anda caminándose y yendo rumbo a Cafarnaúm. Si se acuerdan, Cafarnaúm es prácticamente, que se llama el lugar de consuelo, esa es la traducción, pero es generalmente donde encontramos la casa de Pedro. Al inicio del Evangelio, a Jesús, en este Evangelio de Marcos, lo encontramos ahí, en Cafarnaúm, en donde dice que al salir de la sinagoga, entró a la casa de Pedro, ¿sí? Donde encontró a la suegra de Pedro con fiebre, la toma de la mano y le sana, ¿sí? Y esto es algo bien importante, porque de aquí en adelante, cuando se dice la casa, ¿sí? Regresaron a casa, la casa de Pedro va a ser ese lugar de encuentro, va a ser el lugar de los discípulos, va a ser la casa de Jesús, ¿sí? Y esto habla algo de muy interesante, que habla pues un poquitito de cuando le pedimos al sacerdote que bendiga nuestro hogar. ¿Qué le estamos diciendo? De aquí en adelante esta ya no es mi casa, esta es la casa de Jesús, de la casa de sus discípulos, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Pedro. Ya se ha despojado, lo ha seguido y le ha dado todo hasta su propia casa. Entonces cuando el Evangelio habla de que llegaron a casa, ¿a qué casa? A la casa de Jesús. ¿Cuál es? La de Pedro, ¿sí? La que era de Pedro. Bien, entonces dice aquí, pero hay algo interesante que dice la lectura. Jesús no quería que nadie lo supiera. Jesús no quería que nadie lo supiera. Entonces parece ser que aquí Jesús quiere andar de incógnito. Primero se rodea de mucha gente, como lo hemos visto, cura, sana, pero llega un momento en donde quiere intensificar el catecismo, por decirlo así, el catecismo de los discípulos. Jesús quiere un encuentro íntimo. ¿Por qué? Y dice ahí, porque enseñaba. Porque cuando Jesús quiere enseñar, aquí nos dice, toma aparte. A cada persona en su circunstancia, en su momento, no enseña así al parejo, sino que a cada uno nos habla en momentos determinados, en momentos de la vida. Y dice aquí, otra vez, que iban en camino. Dice que discutían en camino, ¿sí? Todo eso. Y entonces, ¿qué les decía? ¿Qué clase de enseñanza les decía? Nuevamente vamos a ubicar la clave. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Solamente quiero sacar dos puntitos muy sencillos porque la iglesia ha visto este título del Hijo del Hombre especialmente desde el libro de Daniel, en donde el Hijo del Hombre se manifiesta de una manera gloriosa. Pero aquí es sorprendente cuando habla de que el Hijo del Hombre, dice aquí, va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán. Y en 3 días, en 3 días después de su muerte, resucitará. Entonces sí, habla de este Hijo del Hombre que en el libro de Daniel, pero se habla de otra figura, de este Hijo de Hombre que va a ser asesinado. Y esta semana estamos leyendo el libro de Ezequiel en el oficio de lectura. Y es muy curioso cómo el libro de Ezequiel recoge ese título también, Hijo del Hombre, ¿sí? Y en el capítulo 2 especialmente, Dios le habla y le dice, mira que te envío a una gente rebelde. Mira que te envío a la casa de Israel que se ha apartado de Dios. Entonces, claro que el poder recoger el Hijo del Hombre desde la Biblia puede hablar de este Hijo
del hombre que está llegando a una comunidad donde no es bienvenido, donde su corazón está duro y por esa dureza van a rechazar al Hijo del Hombre, incluso hasta asesinarle. Pero también ese Hijo de Hombre también va a manifestar toda su gloria. Podemos mirar en esos dos contextos, Ezequiel y Daniel, es lo que estamos mirando. Dice entonces nuevamente ese mensaje. Y dice que esto él se los enseñaba, ¿sí? Pero los discípulos no comprendían. Los discípulos no comprendían esto. No tan solo no comprendían, sino temían hacerle preguntas. Los teólogos se han preguntado, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa? De alguna manera, algún teólogo decía, es que lo oyen, pero no lo aceptan, ¿sí? No lo entienden, pero tampoco quieren preguntarle, ¿sí? Esos dos momentos de ese momento. Es decir, que aunque lo sigan, que aunque van con Jesús, van en el fondo equivocados, ¿sí? Ciertamente Jesús es maestro y por eso enseña a sus discípulos dándoles tiempo de aprender en gesto de intimidad, pero sin que ellos lo entiendan y acepten de verdad su propuesta. Los discípulos lo escuchan y lo siguen, pero no entienden, y de esta forma introduce su enseñanza en unos, el mismo Marcos va a decir, odres viejos, allá en el capítulo 2, versículo 22, dentro de un modelo inadecuado del reino, ¿sí? Como lo veíamos la semana pasada. Entonces, está esa intimidad, falta esa transformación, sin embargo Jesús está dando ese vino nuevo a odres viejos. Tendrá que venir una transformación que Jesús pacientemente va esperando, y ahí está. Entonces les acompaña el miedo. ¿Sí? Dice, y llegaron a Cafarnaúm. Ahí es donde veíamos, ¿se acuerdan que les decía? Y una vez que estuvieron en la casa, ya lo he explicado, les preguntó, Jesús les pregunta, han llegado, vienen caminando y les pregunta de qué hablaban en el camino, nuevamente. En el otro momento Jesús les pregunta en el camino, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice la gente y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahora ellos, después de escuchar la enseñanza y después de ser separados de la gente, ellos siguen hablando algo en el camino. Y les pregunta a Jesús, ¿de qué hablaban en el camino? Jesús lo sabe porque recordemos que el único que puede leer nuestra mente, nuestro corazón, es Dios. Nadie más, ¿sí? Nadie más puede leerlo. Entonces dice, ellos callaban. ¿Por qué? Porque habían estado discutiendo, ¿sí? Porque habían estado discutiendo ¿sobre qué? Habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. ¿Sí? Estaba habiendo una competencia. ¿Quién era el más grande? ¿Sí? Entonces, llega este momento y lo vamos a dividir en otros dos momentos. Entonces, llegan ahí, van caminando la enseñanza de Jesús. Segundo momento, Jesús llegan a la casa y Jesús les pregunta de qué vienen hablando. Y aunque no le dicen, Jesús sabe que vienen discutiendo de quién era el más grande. Y entonces, en ese segundo momento, dice, entonces sentándose Jesús, llamó a los 12 y les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Esa primera parte, ¿sí? Llegan a casa y les preguntan de qué discuten. Ellos callaban. Pues en el camino discutían quién era el más grande, quién era el mayor, ¿sí? Quién era el más importante. Y después se sienta, llama a los 12 y les dice, quien quiera ser el primero, sea el último de todos y servidor de todos. Algo muy bonito, algo muy bonito. Porque en primer lugar no les quita ese deseo. Los seres humanos somos seres de deseos, deseamos cosas. Este deseo Dios nos los dio, ¿sí? Somos gente de deseos, ¿sí? Continuamente estamos deseando, ¿sí?
deseamos a veces hasta cosas temporales, deseamos cosas placenteras, deseamos cosas espirituales, estamos deseando continuamente, ¿sí? Y Jesús no quita ese deseo, dice, no, no anden deseando eso, por favor, quítense eso de la mente, no anden deseando. Y Jesús dice, hay que reorientar el deseo, este es un regalo el desear, sí, es un regalo, y eso se les ha dado, tiene un propósito ese deseo, esa insatisfacción y el querer más, ¿sí? El continuamente sentirse vacío, incluso el continuamente sentirse decepcionado en ese deseo de querer algo más, viene de Dios. ¿Por qué? Porque nada en este mundo va a apagar ese deseo. No va a haber, mientras tengamos vida, no va a haber un momento en que no deseemos, ¿sí? Continuamente estaremos deseando, aunque no sea lo mejor para nuestras vidas, pero estaremos deseando. A mí me encanta ver a los niños, me encanta verlos, no llevarlos yo porque salen carísimos, pero al niño todo quiere, así decimos, al niño todo quiere, todo quiere. Vamos caminando en la tienda, mamá, ¿me puedes comprar eso? Quiero esto, quiero esto. Y tú si empiezas de buena onda, se lo compras, se lo das, pero no tiene llenadera. No tiene llenadera, quiere y quiere. Y bueno, ¿y esto? ¿Y qué quieres? A ver, o esto o esto. Empezamos a negociar, orientarle el deseo. Pero también en la vida así estamos nosotros. No tenemos llenadera. ¿Sí? No tenemos llenadera. Continuamente estamos queriendo, estamos insatisfechos en la vida y habrá que mirar en dónde está nuestro deseo. Aquí Jesús les dice, atención con sus deseos, ¿sí? El que quiere ser el primero debe hacerse el último y el servidor de todos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo no ha venido por los primeros, no ha venido por los más grandes, ha venido por los últimos. Ha venido por los últimos. Entonces Jesús está diciendo, bueno, ¿cómo? Más que cómo, quiero estar con ustedes, he venido por ustedes, pero si ustedes no se dejan, ¿verdad? No se dejan, no se dejan que yo camine con ustedes, ¿cómo voy a llevarlos a seguirles enseñando este camino de santidad, esta nueva forma de ver la vida? ¿Sí? Y entonces le dice, y viene este otro momento. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, ¿sí? Y abrazándolo, les dijo, que antes de ir a ese lugar, quiero decir que cuando dice que estaban solos y todo esto, pues bueno, sigue habiendo una comunidad de fondo, aunque se dirige a ellos, pero hay una comunidad de fondo. Y aquí algo bien importante es que no es la única vez que se habla de niños. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que a Jesús, que los niños estaban y querían estar cerca de Jesús. Sí, este rasgo me apasiona y me toca mi corazón, porque es el niño que sí anda ahí con sus papás, pero el niño dice, tomó al niño, ¿sí? Así de sencillo, dice, después tomando a un niño, por ahí andaba el chamaquillo, tomando al niño y lo abraza, ¿sí? ¿Qué sensación tendría de eso, ¿no? De Jesús. Y la memoria, a mí me apasiona la memoria que tiene Jesús de cuando Él fue niño. La mayoría de nosotros como adultos nos olvidamos qué se sentía cuando éramos niños. A veces nos acordamos solamente de las cosas malas cuando éramos niños. Pero qué bonito es ser niño y también qué difícil, ¿no? Pero de niño yo les digo, a mí me gusta pensar cómo yo me creía todo, ¿sí? Mis hermanos, no voy a quemarlos, ¿verdad? Pero como yo soy el más chico de los tres, el cochinito lindo y cortés, dice el canto, de repente me hacían llorar porque decían, tú eres el adoptado, tú no eres nuestro hermano. Y yo me lo creía,
Y lloraba, realmente lo creía. Y tantas cosas que creía, ¿no? Pero es en medio de la inocencia y las ilusiones y los sueños que tenía cuando yo iba a ser grande, y etcétera. Cómo jugaba, cómo me enamoraba de las cosas de Dios, que me gustaba amarle, animarle. Recuerdo. Qué bonito. Y Jesús tiene esas memorias vivas de cuando era un niño y agarra al niño en medio y lo abraza. Lo abraza porque a los niños les encanta ser abrazados. Ya cuando están jovencitos ya no quieren. Pero de niños, ¿cómo son? ¿Qué experiencia tienen cuando son abrazados? Y les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Y entonces les dice de qué manera, ¿verdad? En primer lugar, dice que Jesús había proyectado su proyecto, se había presentado, su proyecto en claves de un cambio de poder. A su juicio, solo aquel que se entrega en manos de los otros abre un camino del reino, ¿sí? Es decir, no se impone, no domina, sino en primer lugar dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, ¿verdad? Deja que los otros lo acojan, así como al niño, ¿sí? Así como al niño, deja que no se impone el niño, deja uno que lo abrace. Hay una conexión hermosa entre el Hijo del Hombre va a ser entregado, así como en las manos de los hombres, así como este niño ha sido entregado y ha sido abrazado. Solamente aquel que es tomado no se impone, no impongo por medio de la fuerza, sino que es llevado o abrazado, ¿verdad? Y entonces, pero ahí está, enseñando su pasión, pero también enseñándolos a vivir cuál es ese liderazgo, ¿verdad? Enseña un camino diferente, nuevo de ser humano, ¿sí? Y lo cual implica renunciar al poder para transformar así a los hombres. Por tanto, ¿verdad? La clave de honor, la clave de ser mayor, no entra en el mundo de Dios, porque va a haber competencias. Y después en la segunda lectura de Santiago va a decir que va a haber un mundo de envidias, de rivalidad, ¿sí? Santiago nos va a decir en el capítulo 3, nos va a hablar de esto. Dice, porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad, ¿sí? Porque donde hay rivalidad, discordia, hay también desorden y toda clase de maldad, ¿sí? Dice, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien, es imparcial y sincera. Un fruto de la justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan la paz. Eso va a decir. Yo hoy te invito de manera sencilla a ir cerrando con los comentarios de por ahí la hermana Micaela, que dice la ingenuidad de los niños y la capacidad de asombro. Ojalá nunca perdamos esta capacidad, claro. Y cuando pues la mayoría de ustedes que tienen sus nietos, sus hijos, es una importancia mirar, ¿no? Mirar, es que el niño se da. El niño se entrega y el reino de los cielos también se recibe. Pero me gustaría que en este tiempo volvamos a caminar. Yo quiero pensar que Jesús ha entrado a nuestras casas, ¿sí? Dice aquí que han venido llegando, que llegaron a Cafarnaún y una vez estuvieron que en la casa. Yo te invito a pensar que Jesús está llegando a tu casa, a donde quiera que está, a tu monasterio, a tu convento, a tu hogar, a donde está tu esposa, tus hijos, donde quiera que te encuentres, ve dónde está. Ahí está tu familia, ¿sí? Y les va a preguntar, ¿de qué discuten en el camino? ¿De qué hablan en el camino? Yo pudiera parafrasear estas preguntas que te dijera, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿A qué le sueñas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? Yo te invito a algo bien importante. Que en este seguimiento del discipulado, como dice aquí, no le preguntaban porque tenía miedo. Y no le dicen. ¿Por qué? Porque a veces da vergüenza decirle en lo que estamos enfocados.
que lo que quiero, pues a veces es un carro, quiero una casa, y no es malo, no lo es. Sin embargo, cuando eso se convierte en el centro de mi vida, en el centro de mi vida, de lo que yo quiero hacer en la vida, ¿cuáles son tus metas en la vida? Pues yo quiero retirarme a buena edad, tener dinero, y salirme de vacaciones. Eso no se parece a, aunque es bueno, eso no se parece al reino de los cielos. Entonces, yo te invito, mira tu hogar, ¿por qué están luchando? ¿Por qué es el día a día? ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué nos despertamos? ¿Y a qué vamos cuando vamos a trabajar? ¿A qué? ¿A qué le tiramos? ¿Sí? ¿A qué le tiramos? ¿Cuál es nuestro sueño? Muchas veces nuestros sueños son diferentes, parece se experimenta que mi esposa o mi esposo, mi pareja, no camina por donde yo quiero. No camina, mis hijos no caminan por donde yo quiero. Pero habrá que mirar aquí más que donde yo quiera o el otro quiera. Si estamos caminando, si uno de ellos está caminando por el camino correcto o todos estamos luchando por cosas temporales muy buenas, muy importantes, pero que son en segundo lugar. Mateo va a recopilar esas palabras que dice: busca primero el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Lo demás se dará por añadidura. Yo te invito a que en este momento te invito a que invites a Jesús a tu hogar y que le enseñes por qué luchan cada día. Y escucha esas palabras que te dice: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y servidor de todos. Y nos habla de ese liderazgo. El que quiere ser el primero debe ser el servidor de todos y el último de todos. ¿Sí? En esta paradoja, en esta aparente contradicción, ¿sí? Una manera, un estilo de vida. ¿Qué me está pidiendo Jesús? ¿En qué quiero ser el primero? ¿En qué soy el primero? Y que estoy fuera del reino de los cielos de esta manera, porque no estoy viviendo sus valores, ¿sí? Y después dice que lo más importante en ese hogar es lo más pequeño y lo más vulnerable. Entonces, en tu hogar, en donde quiera que vivas, ¿qué es lo más vulnerable? ¿Qué es lo que necesita la atención? Aquello más débil, más pobre. Sí, puede ser un niño, pero también puede ser un anciano. También puede ser un enfermo. Alguien en tu vida, dice Jesús, que eso es lo más importante. Esa es la clave, atender al más vulnerable. Y eso es el camino. Y que realmente le descubramos nuestros deseos, aquello que deseamos, y que recibamos la corrección, y Él se sentará a enseñarnos el camino de la vida. Nos enseñará y Él mismo caminará ese camino. Pero recuerda, este nuevo reino no es de poder. Este nuevo reino no se impone. Este nuevo reino se acoge como un niño, se abraza en lo vulnerable. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí la hermana Micaela hoy está al 100. Nos comparte el Salmo 130, donde dice: mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Gracias, hermana. Gracias a cada uno de ustedes por este momento de acompañamiento, y ojalá que podamos seguir meditando y orando este pasaje tan hermoso. Hasta pronto. Nos vemos en la Eucaristía. Los llevo en mis oraciones y ustedes no dejen de rezar por mí. Buenas noches.